Bien, pues muy buenas tardes a todos. Me presento, yo soy el doctor Jorge Amante Urbina y como lo decía hace un momento la persona que nos acompaña, soy coordinador de la Maestría de Planeación Fiscal y Tributación Internacional. Tengo un despacho que se dedica a la asesoría jurídico-contable y a los temas de defensa fiscal. Y bueno, pues estamos el día de hoy para platicar acerca de un tema que es muy general, muy básico, pero a la vez muy importante, como lo es saber en qué régimen fiscal es el adecuado para poder tributar. Pero primero vamos a empezar un poco más atrás y vamos a hablar acerca de esta relación que se da en el tema de lo fiscal tributario, es decir, ¿de dónde nace esa obligación de contribuir? Estamos hablando que la Constitución, en el artículo 31, en su fracción cuarta, no señala cuál es la obligación de los mexicanos. Y dentro de estas tenemos en su fracción cuarta la obligación de contribuir a los gastos públicos, tanto a nivel federal, local como municipal, de acuerdo al sitio donde residamos, con ciertas características que nos exige la Constitución, que debe ser proporcional, equitativa, de acuerdo a lo que dispongan las leyes. Y en base a esto, pues, es que nace, con ciertas actividades que vamos a identificar ahorita, una relación jurídico-tributaria. Así como tenemos un contrato con la persona con la que vivimos, a la persona a la que le rentamos un bien o a la que le prestamos un servicio, también cuando realizamos determinadas actividades, pues estarán entonces vinculadas a esta obligación constitucional que planteábamos al inicio. ¿Sí? Vamos a ver que hay varias actividades y que en función de estas habrá que ver cuál es la condición fiscal, los derechos y obligaciones que derivan de esta relación que más nos convienen en el sentido de saber bajo qué régimen tributar. Bien, ¿qué es un régimen? ¿Qué entendemos por un régimen? Si alguien me puede ayudar, por favor. ¿Para qué sirven los regímenes? Porque estamos claros de que tenemos distintos regímenes y pues estamos aquí para saber en cuál de ellos nos podemos ubicar y cuál de estos nos da mejores condiciones, pues, para lo que nosotros tenemos como actividad. Pero ¿por qué buscamos un régimen? ¿Para qué nos sirve? Para ver que se adapte más a nuestra actividad económica. Ok. Dentro de cuál actividad económica encuadramos y qué beneficio o qué obligaciones vamos a tener dependiendo de la persona que elijamos o del régimen en el que nos incorporamos. Así es. Su compañero nos acaba de señalar algo muy importante, que es eso, derechos y obligaciones que derivan de esa relación jurídico-tributaria en base al tipo de actividad que realicemos. De hecho, vamos a leerlo aquí. Nos dice que el régimen fiscal es un conjunto de normas jurídicas que establecen la cantidad a pagar, los vencimientos, las declaraciones y en general todos los derechos y obligaciones de los que con los contribuyentes de acuerdo con la actividad económico que realizan. Es decir, de aquí nacen los derechos y obligaciones que vamos a tener para con el fisco. Y dependiendo del tipo de actividad y dependiendo del tipo de régimen, serán esos derechos y obligaciones que estamos planteando. Habrá algunos que sean más exigentes en cuanto a su información, en la información que se le comparte al fisco, con las declaraciones informativas con terceros, con las declaraciones que se hacen de manera mensual, bimestral, con la declaración anual, es decir, de manera constante estamos en una relación y en un vínculo de información con el fisco para poder llevar a cabo de manera cabal el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Pero también tenemos determinados derechos y esos derechos están plasmados dentro de la legislación, los cuales la autoridad se debe de cuadrar y se debe de ceñir al contenido de las mismas, no pudiéndote exigir más de lo que establece en la misma legislación. Esta es una materia que está permeada de eso, de una clara legalidad, esto es, que la autoridad en el ejercicio de sus funciones debe de siempre estar en el marco de lo que le permite la propia legislación. ¿Sí? Bien, ya que sabemos cuáles son los distintos regímenes que hay, habrá que partir ahora de qué tipo de regímenes hay en lo general. Este tema se basa preponderantemente en la ley del impuesto sobre la renta, que es de donde se parte para los distintos regímenes. Es decir, vamos a plantear que hay dos grandes ramas, por así decirlo, dentro de la ley del impuesto sobre la renta que determinan cuál será, en este caso, el régimen que se va a optar. Es decir, tenemos un régimen para personas que son físicas y hay un régimen para personas que son morales. Al final de esta exposición vamos a puntualizar cuáles son las ventajas y las desventajas de uno y otro.
La verdad es que esto no es una fórmula que podamos discernir sin información de cuál de los dos es el más adecuado. A lo que voy es que cada uno de estos casos en concreto van a derivar de distintas características y por lo tanto tendrán también una óptica distinta de cómo se deben de afrontar. No es sencillo decir que todos se vayan a las personas físicas o que todos se vayan a las personas morales, porque en cada uno de los supuestos, de los casos que se nos presentan, pues tienen particularidades que no nos permiten ser así de generales. Entonces habrá que partir primero de identificar qué es una persona física, quién es una persona moral, qué características tiene, para saber entonces dentro de qué régimen puedo yo participar. Vamos a empezar primero por algo muy básico, que es identificar a una persona física. Una persona física es considerada aquel individuo, sea hombre o mujer, ¿sí?, que es capaz de percibir el mundo a través del sentido y la razón. La persona física es un ser humano que está sujeto a las leyes de la física y de la naturaleza. Es llamado persona natural, pues es la denominación que posee la personalidad propia desde el momento del nacimiento y hasta el momento de su muerte. Hay que decir, a manera de comentario, que la persona trasciende inclusive a la vida. Y no solamente me refiero al morir, me refiero al nacer, pues uno es sujeto de derechos y obligaciones desde el momento de su fecundación. Lo dice el Código Civil. Esto es, un no nacido, un nonato, es sujeto de recibir bienes en donación. Lo que significa que es una persona física que tendrá que cumplir con ciertas características como nacer vivo y viable para que se haga cumplimiento de esa condición y pueda confirmarse la recepción de los bienes. Y también trasciende a la muerte, porque sabemos que las obligaciones de carácter tributario, estas no se acaban con la muerte, ¿verdad? Trascienden a la muerte de la persona y se deberá entonces de cumplir aún y muerta la persona sobre sus bienes. Estamos hablando pues que esta es la primera gran rama de la ley del impuesto de la renta, las personas físicas. Y vamos a ver que estas personas tienen diversas formas de poder tributar en base a los regímenes que ofrece la ley. No vamos a tratar todos los regímenes, es imposible, esto es una materia sumamente amplia, pero vamos a tratar las que consideramos que para emprender son las más importantes, es decir, que conozcan una pincelada de aquellos que son las que otorgan mayores beneficios y por lo tanto que pueden ser oportunos para ser utilizados por un emprendedor. Por otro lado tenemos lo que son las personas morales. La persona moral, o también llamada persona jurídica, que creo yo que es el término adecuado, es una ficción jurídica. Esto es que el derecho le da la característica de ser persona y que tiene además atributos propios de una persona. Tiene un nombre, tiene un domicilio, tiene una nacionalidad, tiene un patrimonio, es decir, cuenta con una serie de características que lo asimilan a las personas físicas. Sin embargo, es una ficción de derecho porque realmente es un ser intangible, es algo que no tenemos. Sin embargo, se le reconocen derechos y obligaciones. Este fue uno de los motivos inclusive de la reforma constitucional, cuando se quitó que los derechos y sus garantías, en el caso de la Constitución, era para las personas humanas. Se trasciende al derecho en el sentido de que también las personas morales tienen el alcance de recibir los derechos humanos que están consagrados en la Constitución. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Una persona moral es una organización de personas físicas o inclusive en ocasiones también morales, con un objeto social o un fin determinado que podrá tener fines de lucro o no, lo que determinará las obligaciones y derechos que deberán de tributar. La persona moral, al fin y al cabo, tiene la característica de eso, de poder ser una sociedad mercantil, una asociación civil, una sociedad cooperativa, una institución de crédito o almacenes generales de depósito, por mencionar algunas. Esto es, el artículo 25 del Código Civil Federal nos enumera una cantidad de personas que incluye también, por ejemplo, a los sindicatos, a los mismos partidos políticos y que por lo tanto se deberá de ver cuáles son sus fines, sus finalidades, ya sean de lucro o no, para saber bajo qué régimen van a tributar. Bajo el título segundo de las personas con fines de lucro o bajo el título tercero de la ley del impuesto de la renta, que es cuando tienen fines lucrativos. De estos, ¿cuáles tienen fines de lucro? ¿Alguien me pudiera decir? Sociedades mercantiles.
Las sociedades mercantiles están creadas para eso, ¿no? Esa es la rama del derecho que se dedica preponderantemente a la actividad comercial. Y entonces vamos a ver que dentro de las actividades que engloban este tema de la actividad comercial están consagrados en el Código de Comercio y en el artículo 75, que describe cuáles son las actividades que se consideran actividad comercial. Las demás no tienen propiamente un fin lucrativo como tal, sin embargo también están consideradas en la Ley del Impuesto a la Renta en el título tercero. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ok, vamos a empezar primero por hablar acerca de esta primer parte de lo que es la Ley del Impuesto a la Renta. Les comentaba yo que esencialmente es muy importante conocer el contenido de la Ley del Impuesto de la Renta para saber en dónde estamos parados en nuestros negocios. Vamos a empezar primero por el primer apartado de la ley, el primer título, que refiere a las personas morales. Y aquí se identifican preponderantemente dos grandes secciones: el régimen general de ley y el régimen con fines no lucrativos. No es menester en esta ocasión tratar sobre las personas de régimen con fines no lucrativos, pues porque venimos con otra finalidad. Sin embargo, vamos a hacer una breve mención de ello, pero sí vamos a hablar de un poco acerca del régimen general y sobre todo de uno que yo considero que es muy importante para aquellas personas que les interesan las personas morales, pero que lo van a hacer sobre un régimen de opción, que está dentro de un capítulo de estímulos fiscales y que les facilita un poco la vida con ciertas limitaciones también que vamos a ver. Esto es, este régimen de acumulación de ingresos, o también llamado flujo de efectivos, es una posibilidad que tenemos de tributar de una manera administrativamente más sencilla, ¿sí? Pero con ciertas limitantes. Son para aquellas empresas que son micro y pequeñas, ¿sí? Bien, vamos a comenzar primero por comentar brevemente acerca de este régimen general de ley. Prácticamente cualquier empresa que se constituya, cualquier sociedad mercantil que se constituya, tributa bajo este régimen teniendo las siguientes obligaciones. Ojo, quiero hacer mención de algo. ¿Qué es la empresa? Porque aquí se menciona mucho, pero a veces no aterrizamos bien qué nos definimos o qué entendemos por esto. ¿Qué es una empresa? Ahora sí que, como dicen por ahí, ¿es un verbo? ¿Es un sustantivo? ¿Qué es? ¿Es una actividad? Tenemos muchos artículos en nuestra legislación que hablan acerca de las empresas, pero en un sentido práctico, ¿qué es? ¿Qué entendemos por empresa? Es un negocio donde podemos establecer la compra, venta o la renta de algún proceso o producto. Ok. Se maneja una serie de situaciones legales, fiscales o de seguimiento de procesos para poder dar respuesta a una necesidad. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Alguna otra idea? Les voy a pedir un favor. Si alguien tiene oportunidad de buscar un código fiscal, y vamos a leer el artículo 16 del código, para que identifiquen, porque a veces tenemos la idea que la empresa debe de ser un sujeto, y no, la empresa es una actividad, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice el artículo 17, ¿verdad? 16. Entonces, a ver, primero, no partir de que la empresa es una persona, hay que partir que la empresa es eso, una actividad, al menos para los efectos fiscales así lo es decir, si es una unidad económica de una organización, sí, esa es la persona que ejecuta la actividad, pero estamos hablando que la empresa como tal es entendido como una actividad de las relacionadas en esas que están en ese artículo. Ahorita los vamos a ver aquí. Solamente quiero que entiendan que para el punto de vista fiscal,
esto es una actividad. El sujeto que la lleva a cabo pues se llama empresario, ¿sí? Es el empresario, pero realiza una actividad de las que están contenidas aquí. Que realizas actividad comercial, como el caso que comentabas ahorita, bueno, pues entonces eres un empresario que realiza una actividad comercial, pero no estamos hablando propiamente de un sujeto, entonces serás la empresaria, pero la actividad se le llama empresa. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son las obligaciones que tienen las personas en este régimen general de ley? Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, que esta es la primer vía o el primer paso que debemos de tomar en temas de carácter fiscal. Para estar dentro del radar, para formalizarnos, para que se establezcan inclusive el vínculo de la relación jurídico-tributaria, es identificar quién es el sujeto que va a realizar la actividad. Y para esto es importante acudir a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria con el objeto de que se determinen pues, quién es el sujeto, se le toman determinados datos, información inclusive biométrica para identificar quién es, y entonces estar como que en el mapa desde el punto de vista de la formalidad. Creo que este es el paso más importante que hay. Asimismo va a ser en el sitio donde de inicio vas a establecer cuáles van a ser tus obligaciones, no solamente de carácter sustantivo, solamente pagar. Hay una serie de obligaciones que hay que cubrir que son de otro tipo, como estas que estamos viendo aquí, es decir, de carácter procesal. Hay que presentar declaraciones, hay que presentar avisos, hay que llevar una contabilidad que también el Código Fiscal nos auxilia a identificar qué es, hay que presentar avisos y declaraciones, efectuar retenciones si los exige también la misma legislación y realizar pagos provisionales y del ejercicio. Entonces todo esto lo tenemos que realizar a partir de que te das de alta dentro de este régimen general de ley. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No se trata de desanimar con esto, porque hay veces que vemos por lo complejo que puede resultar ser esto, hay mucha gente que lejos de incentivarlo, lo desincentivas a participar, y creo yo que no es la finalidad que tenemos aquí el día de hoy. Al contrario, creo que también esto ayuda a controlar de mejor manera un negocio, es decir, a llevar de mejor manera tus números, a tener la posibilidad también de alcanzar negocios que de otra manera los tuvieras vedado si no tuvieras la formalidad. Vamos a ver algunos beneficios también que se tiene por el hecho de estar dentro de la formalidad. Bien, pero yo les comentaba pues que sin pretender abordar todo lo que son el régimen general de ley, me interesaría más tratar acerca de este tema que tenemos aquí, el tema de acumulación de ingresos. Dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta se establece que hay un régimen de personas morales que establece una serie de estímulos o facilidades de cumplimiento para aquellas personas que están con la intención de ser una persona moral, pero que tampoco tenga toda la carga administrativa que tiene una del régimen general de ley. Claro, estas están hechas para empresas o para actividades un poco más pequeñas, es decir, que no lleguen a grandes cantidades que vamos a señalar a continuación. Esto les permite facilitarles administrativamente la actividad siendo personas morales. Por eso es importante tratar este régimen de acumulación de ingresos, o que también se llama flujo de efectivo. Entonces vamos a empezar a comentar brevemente de él. Primero, es un régimen preferente. ¿Qué significa esto? Que no es el régimen general el que comentamos al inicio, sino que este está en un apartado distinto de la ley, los estímulos fiscales. Y este es dentro de esa línea donde buscan incorporar no solamente desde el punto de vista de personas físicas, sino de personas morales con las facilidades que esto implica. Es para personas morales que les permite aligerar la carga administrativa de micro y pequeñas empresas, pagar el impuesto de la renta mediante la acumulación de ingresos efectivamente percibidos y de deducciones efectivamente erogadas en un tiempo determinado. Una de las dificultades más complejas que encuentra este tema del pago del impuesto sobre la renta es el cálculo del impuesto para una persona moral, porque entre otras cosas debe de tomar información del ejercicio anterior para cumplir con sus obligaciones, y esto desfasa en muchas ocasiones la etapa de la empresa. Me explico: si en el año anterior te fue muy bien y en este año no te está yendo tan bien, vas a tener que tomar información del ejercicio anterior para el cálculo de tus impuestos, lo que puede desfasar y mentir un poco acerca de cuál es tu situación actual
para cumplir con la obligación. No sé si soy claro. Se van a tomar en consideración los ingresos que hayas tenido, tus utilidades, perdón, que hayas tenido en el ejercicio anterior. ¿Sí? Hay un coeficiente. Entonces, ese lo debes de traer para pagar ahora. Este régimen no tiene esa dificultad, porque aquí trata de algo que para mi punto de vista es fundamental para la facilidad del cumplimiento. Es lo efectivamente percibido y lo efectivamente pagado. Es decir, que tus cálculos van a ser en función de lo que recibas mes a mes, sin importar coeficientes de utilidad anterior. ¿Sí? Esto creo yo que aligera en buena medida, porque es un ejercicio muy sencillo. Es decir, vas a acumular tus ingresos efectivamente pagados, ¿sí? Vas a también a tomar todas las deducciones que estén efectivamente erogadas también, y sobre eso vas a calcular. Pues muy sencillo, ¿no? Gasté tanto, tuve tantos ingresos, y entonces esa es la información que vas a necesitar para poder utilizar este régimen de ingresos o de flujo de efectivo, lo que no sucede en el otro. Es más, hay otras desventajas, por así decirlo, para las personas morales en ese sentido. Una persona moral del régimen general de ley, todas las cantidades que va facturando, va acumulándolas para ingreso y para el pago, aun y cuando no te las hayan pagado. Nosotros teníamos un cliente que tenía la mala práctica, una empresa de construcción, que cuando iban a licitar otras empresas más grandes y que le pedían el apoyo, la asesoría y demás, le pedían una factura. En lugar de entregar una hoja de cotización, este señor entregaba facturas a diestra y siniestra. Las personas morales del régimen general de ley acumulan el ingreso por las facturas emitidas también. Emitió N cantidad y le salió un crédito fiscal impresionantemente grande, pero impresionante. Y lo más triste de todo es que si hubieran sido ingresos, pues qué bueno, ¿no? Desgraciadamente no fueron ingresos, simplemente fueron los documentos que estuvo emitiendo de manera irresponsable, sin saber que acumulaba también por motivo de la expedición de comprobantes fiscales. Pues era una locura, ¿no? Terminó pagando, bueno, no terminó pagando, lo terminamos defendiendo por una cantidad muy importante de dinero, precisamente por no conocer este tipo de detalles. La ventaja de este régimen es eso, solamente es sobre lo que efectivamente recibiste. Que emitiste 10 facturas, solamente te pagaron una, sobre una entonces es lo que vas a hacer el cálculo del impuesto, y también sobre la deducción que hayas pagado. Dice, si la persona tiene gastos pagados e ingresos cobrados, a la diferencia de esta, que se llama utilidad mensual, se le aplica una tasa correspondiente. Por lo tanto, la persona moral paga solo por la utilidad mensual, por lo que efectivamente recibiste, y sobre las deducciones autorizadas que hayas metido, diferente del régimen general que acumula sobre los ingresos facturados, cobrados o no, además que no permite deducciones autorizadas sino hasta la declaración anual, en algunos casos. Entonces, esto por eso les digo que a veces pareciera que miente un poco. Estás considerando la información anterior, lo que estás facturando, los servicios prestados aún no pagados, pues al fisco no le interesa mucho eso. Tú vas a tener que pagar el impuesto de acuerdo con lo facturado, con los servicios prestados, con los depósitos que te hayan hecho por anticipos, aún y cuando no hayas recibido cantidad alguna. Ese es el primer beneficio que otorga este régimen de acumulación de ingresos. ¿Dudas hasta aquí? Seguimos. ¿Se puede dar de alta en este régimen micro? Sí. ¿Medianas y pequeñas empresas? Sí, es para ellos. ¿Empresas ya grandes, más de 10 empleados? Más que medirlo por el número de empleados, en este caso lo mide por el ejercicio anterior. Es decir, no puede rebasar los 5 millones de pesos del ejercicio anterior. Ese es el gran problema que tiene. Y este está realmente vinculado con una sociedad que entró en junio de 2016 que se llama la Sociedad de Acciones Simplificada, las SAS famosas. De hecho, tienen el mismo parámetro de los 5 millones de pesos. Uno es para constituirte como sociedad y el otro es para la forma de tributar. ¿Sí? Aunque no estuvieron hechos en el mismo momento, uno es de 2014 y el otro de 2016, pero busca que haya un esquema formal para las personas morales que le aligere la carga a los que no rebasan los 5 millones de pesos por ejercicio fiscal. ¿Sí? Dice aquí, ¿qué se consideran efectivamente percibidos? Bueno, yo creo que ya quedó clara la idea, pero nada más hay que aterrizarlo bien. Dice que se recibirán, cuando se reciban en efectivo,
se entiende que son efectivamente percibidos. Esto es bien importante. Si tú me emites una factura a mí y yo no te la he pagado, en ese momento entonces estamos hablando que tú no lo tienes que acumular porque no lo he pagado. Es como una persona física. Una persona física tiene esa característica. Todos los regímenes de persona física tienen esto. La persona moral tiene esa desventaja, pero este esquema de opción, de estímulo fiscal, nos permite hacerlo así. También se considera efectivamente percibido, no importa que sean anticipos o depósitos, si los recibiste en efectivo en ese momento, ahora sí los vas a acumular. Otro, cuando se reciban títulos de crédito emitidos por persona distinta de quien se pagó, ¿se puede pagar con un pagaré? Sí. Sí, si alguien me debe dinero y me dice, a ver, no tengo dinero, pero tengo un pagaré de fulano de tal, ahí está. En el momento que te lo entrega una persona que es un tercero, o que es de un tercero, no de la persona que lo emitió, también se considerará efectivamente percibido, aunque no está líquido el título de crédito. ¿Sí? 3, cheques, se considerará percibido el ingreso en la fecha de su cobro. Entonces, esto es importante porque ahí determina la obligación a partir de cuándo estamos obligados a acumular y a declarar y enterar el impuesto. Bien, ¿dudas de esto? ¿No? Seguimos. Ventajas que nos otorga este régimen. Primero, habíamos comentado al inicio que este régimen te facilita la vida administrativa de la sociedad, y eso es cierto. No estás obligado a presentar determinadas declaraciones que a veces son tortuosas, que se mandan por medio de buzón electrónico y demás, sino que aquí no se hace un envío de la contabilidad electrónica como tal, simplemente se utiliza un aplicativo que está en la página del SAT que se llama Mis Cuentas, y que dicho sea de paso, pues está muy sencillo de utilizar, en donde cargas cuáles fueron tus ingresos y cuáles fueron tus deducciones autorizadas que también hayas generado durante este periodo de los 30 días. Inclusive debo decirles algo, en muchas ocasiones esa información ya está cargada. No se les olvide que timbramos las facturas. Y entonces el fisco conoce desde primero inclusive que el beneficiario del documento, que se está generando en favor de determinada persona. En muchas ocasiones cuando entras a esos aplicativos, tu información ya está cargada, solamente la validas y mandas la declaración. Ojo con eso. No significa que porque esté precargada la información, pues entonces ya la tiene y ya se acabó. No. Recuerden que estas declaraciones se mandan por medio de la firma electrónica. Y entonces vas a accesar con tu firma electrónica y lo vas a mandar para que tenga propiamente esta formalidad, hacerlo por medio de la declaración de Mis Cuentas, pero con tu firma electrónica. O sea, estás validando la información. Número 2, no hay obligación de presentar la declaración informativa mensual de operaciones con terceros, la famosa DIOT. Tampoco estás obligado, que también luego resulta ser un problema y una incomodidad para hacerlo. No hay nada más sencillo que simplemente omitirlo y pasar al siguiente. No obligación de presentar declaraciones informativas por donativos, préstamos o posibles aumentos de capital. La persona moral, cuando tiene aumentos de capital que excedan los 600,000 pesos, está obligado a declararlos. El no declararlos puede caer en el supuesto de que cantidades que no hayan sido declaradas y por lo tanto que estén en una cuenta bancaria no informados, se consideren como si fueran un ingreso, con el gran peligro de que tengas que pagar el impuesto por ese motivo. ¿Sí? No sé si soy claro. No se puede dar que no se dé cuenta a menos que fuera efectivo, ¿verdad? Pero si ve que hay una cantidad que tú estás declarando y una cantidad distinta en tus cuentas bancarias, te va a dar la oportunidad, sí, de que digas de dónde salieron, pero de no justificar, entonces va a decir, pues son ingresos. De hecho, así lo dice la ley del impuesto de la renta. Cantidades depositadas en cuentas bancarias que no se diga el origen y que no se demuestre, claro, entonces se va a entender un ingreso como tal. Por ahí un cliente, sus hijos le empezaron a depositar dinero del arrendamiento de un bien que él mismo les entregó. Les dijo, a ver, hijos, ya están grandes, les voy a entregar un inmueble para que tengan una propiedad, 4 o 5 hijos, no recuerdo. Pero lo que genere ahorita los frutos, el disfrute del bien, es para mí. Entonces lo recibía la hija y la hija vía transferencia se lo mandaba al papá.
eran algo así como 80,000 pesos mensuales, excedieron en un ejercicio de los 600,000. Entonces el fisco pues llega y dice, a ver, pues ¿qué pasó? Esta cantidad, nunca me dijiste que estaban estos 80,000 pesos mensuales. Se sabía el origen y afortunadamente era fácil poder desvirtuar esa pretensión de considerarlo un ingreso, porque primero, las donaciones en línea recta entre padres e hijos, hijos y padres, hacia arriba y hacia abajo, están exentas de impuesto de la renta. ¿Sí? Entonces logramos demostrar pues, que la transferencia venía de su hija a él. Hicimos contratos de donación también, en donde los hijos, en cada una de su parte alícuota de esa cantidad, también se le entregaban al papá. Y entonces hubo forma de demostrar esto. Pero sí es bien importante que hagas manifestación tanto de donativos, préstamos o posibles aumentos de capital, por la sencilla razón de que no están grabados. Un préstamo es una cantidad que ingresa a tu cuenta bancaria, pero que en un momento determinado también va a salir. Entonces no es un ingreso como tal. Bien, aquí no tienes la obligación de hacer esta declaración. 3, no se realice el ajuste anual por inflación, que sí realizan las personas del régimen general de ley. Ajustar la inflación de un año a otro, el pago. ¿Sí? Entonces son algunas de las prestaciones que otorga el tributar dentro de este régimen, que a lo particular creo yo que es interesante, siempre y cuando, como requisito lo decíamos, no se rebasen los 5 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. Cabe decir que en cualquiera de los supuestos que estamos viendo aquí, cuando llegas a rebasar, en automático el sistema te va a expulsar. Es decir, que cuando dejas de tener condiciones para estar dentro de este régimen, es tu obligación que a partir del siguiente mes empieces a tributar dentro de un régimen distinto a este. No sé si soy claro. En muchas ocasiones somos omisos como asesores fiscales de decirle al otro, oye, ya te excediste de la cantidad, y siguen tributando dentro de un régimen del que ya no tienen derecho porque ya no cumplen con los requisitos. Y tendrás que estar ya en otro. Y pasan meses y meses tributando en uno distinto. Pues hay que tener cuidado porque esto va a repercutir en una sanción, va a repercutir también en pagar multas, actualizaciones, recargos y más por no tener la precaución. Eso es un ejercicio que el asesor fiscal debe de estar consciente de que no se vayan a rebasar los montos. Y que si se rebasan, ya tengan un esquema distinto para poder trabajar a partir de esa fecha. Requisitos para pertenecer a este régimen, número 1 es estar constituida la persona moral exclusivamente por personas físicas. ¿Se pueden constituir personas morales por medio de otras morales? Sí. Hay personas morales que participan de otras personas morales, sí. Nada más que uno se llama Juan y el otro se llama la empresa fulana de tal. Pero se puede, en este supuesto, para requisito de este régimen de acumulación de ingresos o de flujo de efectivo, pues solamente son aquellas personas exclusivamente físicas. Número 2, como lo señalábamos hace un rato, no haber rebasado los 5 millones de pesos de ingresos en el ejercicio inmediato anterior. Lo que comentábamos ahorita es para micro y pequeñas empresas, nada más. Siguiente, en caso de querer cambiar a dicho régimen, se tiene que llenar una ficha de trámite, que es la 71 del Código Fiscal, y que se llama aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Y entonces ahí tienes la oportunidad de pasar. Claro, esto es una oportunidad única, una sola ocasión. Esto es que cuando sales de ahí, ya sea de manera voluntaria o porque te excediste ya en los ingresos del ejercicio inmediato anterior, entonces sales y ya no tienes oportunidad de volver a este régimen. Ya pasas al régimen general de ley y entonces tributarás en los términos del régimen general de ley. Bien, ¿dudas? ¿No? Por eso les digo, hay que tener como que el cuidado de mantenerte dentro del régimen con este. Tratar, obviamente que si estás superando esos números, pues qué bueno, ¿verdad? Te está dando como para que puedas pagar impuestos en el régimen general de ley. Sí, ya tendrás un asesor, un contador y gente que te ayude a desarrollar la actividad, que es un poco más compleja. Sí. Bueno, sabiendo que la mayor parte de las unidades económicas en México son micro y pequeñas, ¿cuál es el régimen que más usan las que están formando?
Es que depende, es lo que les comentaba al inicio, no hay una fórmula así como para determinar cuál es el más conveniente. O sea, habría que partir si eres una única persona. ¿Cuál es el más popular en el Digo, el más popular, así sí, en número general es el régimen de incorporación fiscal, ¿no? El RIF. Y pues es el RIF porque pues tiene ciertas facilidades que otorga la ley, es persona física. Son 10 años, pero son 2 millones. Pero está topado a 2 millones, es todavía más pequeño, ¿no? Pero si lo que estoy yo tratando de hacer aquí es identificar dentro de personas morales y personas físicas, cuál sería el régimen más adecuado para alguien que va emprendiendo. Que sería este flujo efectivo para persona moral y el régimen de incorporación fiscal para personas físicas. Sí, o sea, pero sí depende, o sea, también dependes del tope que te establece la ley. 2 millones de pesos por una unidad económica a lo mejor es poco. Entonces de volada los vas a brincar y te vas a ir a otro régimen. Bien, solamente para señalarlo de manera muy rápida, como estamos mapeando en cierta medida la ley del impuesto de la renta, este título, que es el título tercero de la ley del impuesto de la renta, señala que el régimen de las personas morales con fines no lucrativos son aquellos que no persiguen la obtención de una ganancia. Bueno, pues esto desde ese momento ya deja de ser interesante pues para los que estamos aquí el día de hoy, ¿no? Estos tienen otros fines como esto, instituciones de asistencia o beneficencia. ¿Tienen algún interés fiscal? Sí. Si hablamos de que si son o se convierten en donatarios autorizados, pues entonces también son esquemas que pueden llegar a resultar atractivos para las personas. Es decir, que si tú les ayudas y les fondeas con algo y te emiten un comprobante de donatario autorizado, pues entonces estarás en interés de este tipo de esquemas. Por ahí nosotros teníamos un cliente que le gustaba mucho donar a los municipios, que esté exento de impuesto de la renta y que pues, iba de manera constante al DIF. Yo decía, bueno, pues qué buena gente es este señor, ¿no? Se desprende de su lana y darlo al DIF ahí para la gente. Es lo que hacen los Oxxos, ¿no? Por eso aplican el donativo o quieres tener 5 pesos. Sí, claro, porque ellos lo hacen a nombre propio, con tu dinero. Yo por eso los Oxxos ni a nadie les doy así. Sí, sí, le estás pagando el impuesto. Y es lo que hace el Teletón también, con todo cariño, pero también. Pero ¿qué es lo que pasaba con el señor que les comentaba? Pues que primero nos estaba dando lana y luego empezaron a llegar a la oficina los contratos de licitación de obra o de contratos de obra pública. O sea, él daba dinero, le entregaban el de donatario autorizado, lo podía deducir para efectos de impuestos y aparte se ganaba pues el ánimo del señor presidente. De la señora presidenta, porque era la esposa, ¿no? Entonces sí, y efectivamente como lo dice también la señorita, es exactamente eso, ¿no? Es que por medio de estos esquemas ellos recaudan una cantidad, la enteran y esos recibos les sirven a ellos para minorar el pago de impuestos. Creo yo de manera injusta porque son recursos de los que ellos no ponen ni un peso, ¿eh? Recaudan y lo entregan. Entonces esos 5 pesos, y a veces te ves hasta chocante diciendo que tú no los quieres dar, pues no los das porque sabes cuál es la forma en la que va a operar y a favor de quién. ¿Sí? ¿Quieres donar? Pues vete allá al Teletón, llévale la lana directo y entonces ahí también se puede donar y también te podrán dar tu recibo y demás, solamente que no sales ni en los medios ni tampoco lo entregas en la caja, ¿no? Entonces son distintas formas que se puede hacer. Bien, ¿dudas de esto? Seguimos. Las obligaciones son muy similares, si se fijan, es inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, la expedición de comprobantes fiscales, debe de llevar una contabilidad electrónica, deben de presentar declaración que determine el remanente distribuible, es decir, aquella lana que no fue ya exactamente para su actividad, sino aquellas actividades que puedan llevar y que tengan, es así, fines de tener alguna ganancia. ¿Se puede esto? Sí, sí. Así como hay asociaciones que se pueden dedicar en favor de los animales, pues también de repente habrán alguna actividad en la que sí tengan algún remanente y que puedan distribuir. Eso también debe ser declarado y finalmente mantener actualizada su información ante el Registro Federal de Contribuyentes. Que esta es una obligación que tenemos todos, todos. Y ojo con ese tipo de obligaciones que son de los dolores de cabeza que más nos puede dar. De repente te cambias de domicilio, no le avisaste a nadie y tampoco al SAT. Vas a una verificación de domicilio, no te ubica
Y entonces ahí tienes la primera sanción, inclusive con el riesgo, entre otras cosas, de que te cancele los sellos digitales y no puedas facturar por ese motivo. Entonces hay que estar puntuales en la información y darla de manera oportuna de cuando haces cualquier tipo de movimientos de esta naturaleza. Vamos a pasar ahora a lo que son las personas físicas. ¿Qué regímenes prevé la ley del impuesto sobre la renta para personas físicas? Son varios los regímenes que están incluidos. No vamos a tratar todos, la verdad es que es muy complicado, el tiempo no nos da, pero creo que vamos a tratar los que les interesan más a ustedes. Uno de los regímenes es estos: salarios y el servicio personal remunerado y el que está subordinado a alguien. Los que estamos en nómina, pues, ¿sí? Los que están en nómina pues tienen una forma de tributar que está señalado dentro del capítulo de dentro de un capítulo de salarios, dentro del título de las personas físicas. Tenemos que sí es de nuestro interés y que vamos a ver con un poquito más de profundidad, que es la actividad empresarial y el servicio profesional, ¿sí? Este es un régimen más general. Es un régimen que no está dentro del régimen de incorporación fiscal, precisamente porque a diferencia del siguiente, no tiene un tope o un límite sobre los ingresos del ejercicio inmediato anterior. Aquí sí puedes ganar mayores cantidades de dinero y no pasa absolutamente nada. Luego viene aquel que es un régimen aminorado administrativamente hablando y con ciertas facilidades administrativas y que tiene un objetivo muy claro que creo que todos conocemos aquí: la incorporación fiscal. Este es un tema básico para el fisco y creo que es un tema básico para todos, no solamente para el fisco. Esto es, la carga contributiva que tenemos al día de hoy está en muy poquitas manos. El gasto que se hace es para todos, pero lo que se recauda y quienes participan está en muy pocas manos. Y a partir del año 2014 para acá se integró este régimen de incorporación fiscal, cuyo objetivo es ese: incorporar a las personas que hacen actividades gravadas, que están consideradas en la ley, pero que por alguna razón no están dentro de la formalidad. Y aquí razones hay mil, ni me voy a meter al tema, pero hay muchas razones por las que las personas no tributan. Una de ellas, y quizá la más clara de todas, es la complejidad del tema. Realmente complejo. Yo les comentaba a mis alumnos que cuando yo estaba joven, tenía una novia en los Estados Unidos de 17, 18 años. Trabajaba. En una cuestión de 5 o 6 minutos, sacó una papeleta, llenó un formato y lo mandó. Entonces me decía, pues ya pagué mis impuestos. Entonces yo, que ya empezaba a trabajar, pues me llamó la atención porque veía la dificultad con la que pagamos impuestos en México, que se necesita un cónclave de especialistas para cumplir de manera cabal, y que ella lo hiciera con tal sencillez. Entonces ahí caí en cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos y que ha disminuido, no solamente que no crezca, que inclusive disminuya, es la complejidad de nuestro sistema tributario. La complejidad. Las noticias que hemos escuchado en últimos meses, ¿sí?, de septiembre para acá, sobre la reforma fiscal y lo que viene, a lo que estás obligado y los delitos fiscales, híjole, espanta. Hay gente que llega contigo al despacho y te dice: oye, me vengo a suspender, es que veo que está muy complicado y que, a ver, espérame, sí está complicado, pero es trabajo administrativo que finalmente para eso tienes un asesor. Pero realmente, ya viéndolo desde un punto de vista personal, yo sí considero que es un sistema bastante complejo. Debe de ser mucho más sencillo poder tributar, y estoy seguro que más de uno de los que no están dentro de la formalidad del día de hoy les gustaría participar, y que no participas porque dices, no le ves ni patas ni cabeza. A veces ni como especialista le ves las patas y la cabeza, dices, bueno, ¿y esta decisión en base a qué se tomó? Las reformas fiscales creo que traen mucho de eso al día de hoy. Es muy complejo entender lo que se pretende. Pero bueno, este régimen tiene ese beneficio, que es muy sencillo de llevar, realmente sencillo, que tiene aminorada la carga administrativa también, y que de alguna forma pues ayuda a esto, a que el emprendedor se incorpore poco a poco bajo los beneficios que ya nos comentaba su compañero en esto que es formalizarte y participar de los ingresos públicos.
Hay otro más, arrendamientos, hay un régimen de enajenación y de venta de bienes, intereses, la obtención de premios, dividendos y otros más, o otros ingresos que no están considerados en ninguno de los anteriores. Como pueden ver, la ley del impuesto de la renta para personas físicas para todos tiene, ¿sí? Sin embargo, en función de donde estamos ahora, vamos a hablar principalmente de estos dos. Bien, régimen de actividad empresarial y profesional. ¿Quiénes están incluidos en esto? Primero, y lo dijimos, personas físicas. ¿Quiénes? Quienes perciban ingresos derivados de dos actividades. Primero, actividades empresariales, o dos, la prestación de servicios profesionales. Dos cosas totalmente distintas que están reunidas en un mismo régimen. Ya sea que realices una actividad de las llamadas empresariales que están contenidas en ese artículo 16 que su compañero nos hizo el favor de leer, o bien la prestación de un servicio de carácter profesional. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Bien, antes, la ventaja no tiene un límite de ingresos. Aquí si rebasas los 2 millones de pesos, puedes rebasar los 2 o los 20 o los que quieras y no tienes ningún problema. ¿Quiénes están en el régimen profesional o quiénes son los que prestan un servicio profesional? Derivan de las remuneraciones por un servicio personal independiente, distinto a aquel que comentamos hace un rato. No es por el salario, no estás en una relación personal subordinada y remunerada por un patrón. Aquí es como independiente, ¿sí? Eres un abogado, médicos, arquitectos, contadores, entre otros, que presta un servicio de asesoría, un servicio profesional, está dentro de este parámetro para poder tributar, dentro de este régimen. ¿Quiénes son los que realizan las actividades empresariales? Se considera empresa la persona físico-moral que realice actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente a través de fideicomisos o por conducto de terceros. ¿Qué actividades son? Comercial, industrial, agrícola, ganadera, pesquera y silvícola. Y también nos falta ahí, que está considerada, algunos lo consideran aquí adentro, lo que es el autotransporte, ¿sí? Son las actividades. ¿Cuáles son las actividades comerciales? Porque a veces como que vamos muy rápido y no sabemos identificar qué es una actividad comercial. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo saber si mi actividad cae dentro de este parámetro? En el Código de Comercio. Hay un artículo, si nos ayudas por favor, el artículo 75, que enumera de manera enunciativa, más no limitativa, cuáles son aquellos casos que se consideran una actividad comercial. Como que a veces escuchamos comercio y creemos que es, te doy un bien, me entregas un dinero, como una compraventa, pero hay más cosas ahí que considerar como actividad comercial. 75. Este tipo de pláticas vale la pena en buena medida porque es importante tomar la notita y que en un momento de su oportunidad ustedes puedan extenderse un poquito más en esto, porque si me meto yo a eso, no acabamos. ¿Dentro de los límites fijados por este código, las autoridades fiscales? No, del Código de Comercio. Hay una aplicación, aprovechando que estamos utilizando esto, hay una aplicación que se llama Cheves Ruiz o Cheves Móvil. Les recomiendo mucho la aplicación porque es una forma muy rápida de tener todo el compendio de la legislación de derecho corporativo, de derecho de empresa. Y la verdad vale mucho la pena porque en 2-3 teclazos llegas al artículo que pretendes utilizar. Vale mucho la pena, no ocupa mucha memoria y creo que es gratuita, también muy importante. Entonces búsquenla y ténganla por cualquier. 75, por favor. La ley es donde dice la ley reputa actos de comercio. La ley reputa actos de comercio, por eso repito, no es que sean las únicas, son las que la ley considera actos de comercio. No, todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados.
Ok, entonces, por ejemplo, ahí tenemos uno que a veces no tenemos claro. Cuando se trata de alquiler de cosas, con una especulación comercial, una renta de una bicicleta, por ejemplo, estamos hablando que es una actividad comercial y que no es precisamente la compraventa de un bien. ¿Algún otro que nos puedas compartir? Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Ok, si compras para ti, no, ¿eh? Si compras para ti estará dentro del campo del derecho civil, porque es para una satisfacción de una necesidad propia. Pero si compras para comprarlo en 1,000 y venderlo en 2,000, entonces ya tiene un fin de especulación comercial y estará regulado por el Código de Comercio. Aquí tenemos ciertas diferencias que hay que distinguir entre lo que es el aspecto mercantil y civil. Lo primero, pues, es la legislación. La legislación civil es local. La legislación mercantil, como lo estamos viendo ahorita, es un Código de Comercio a nivel federal, ¿no? Entonces, por ese motivo, están regulados de manera totalmente distinta. La actividad mercantil está regulada por la Federación, la materia civil está regulada por las entidades federativas. ¿Sí? ¿Alguna otra? Los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Ok, títulos de crédito, actividad eminentemente comercial. ¿Puedo vender un título de crédito? Sí. No hay despachos de abogados que te compran los títulos de crédito y si tiene un valor de 20,000, te da 10,000, se lo das y él va y cobra los 20,000. Entonces, los títulos de crédito son bienes comerciales, por lo tanto, su operación de compra y venta, pues evidentemente también es un acto de comercio. ¿Algún otro? Las empresas de abastecimientos y suministros. Ok, ya hay una serie ahí de actividades, no son muchas fracciones las que vienen de ahí, porque el código trata de ser como exhaustivo en este sentido y considerar todas las actividades. Sin embargo, no es así, hay algunas otras que no están. Bien, la industrial, bueno, pues esa no creo que no tiene mayor explicación, es la transformación, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Todas estas son consideradas dentro de este margen de lo que es el régimen empresarial. ¿Qué obligaciones tienen estos? Primero, para poder tributar y al momento que te des de alta, te van a dar una firma electrónica con información de la que ya comentábamos, generalidades, tus datos biométricos, el iris y no sé qué tantas cosas ven al día de hoy. Vas a poder facturar y pedir facturas, importantísimo. Una de las claves de la tributación y de lo que es la auditoría es precisamente mediante este esquema, el esquema de facturación. ¿Cuánto facturas y cuánto te facturaron? Siguiente, vas a registrar tus operaciones. Aquí sí, la contabilidad es electrónica, se manda por medio de buzón tributario. Vas a presentar declaraciones y pagos mensuales y una declaración anual también que vas a tener que enterar. Vas a identificar deducciones mensuales y anuales. Vamos a ver a continuación que hay distintos tipos de deducciones. Hay generalmente dos tipos. Una deducción que es autorizada y que va relacionado con tu actividad, que tiene que ser estrictamente indispensable para ello. Y por otro lado tenemos para las personas físicas las deducciones de carácter personal, lo que se te permite deducir: la colegiatura del niño, el nutriólogo, el psicólogo, los gastos médicos, los intereses hipotecarios efectivamente pagados, es decir, aquellos que te permiten sumar en este esquema. ¿Por qué tenemos estas deducciones personales? Por lo siguiente: se supone que nosotros vamos a pagar impuestos dentro de nuestra capacidad económica, ¿sí? Por eso es un principio de pagar de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes en términos constitucionales. Pero debe de ser también de acuerdo con la capacidad económica de cada quien y no solamente sobre sus ingresos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo me dijiste que te llamabas, perdón? ¿Tú? Sí, Karen. ¿Karen, eres casada? Ok. Karen gana 100,000 pesos al mes, soltera. Yo gano 100,000 pesos al mes, casado. En términos generales, alguien pudiera pensar que como ella gana 100,000 pesos y yo también, los dos tenemos la misma capacidad para contribuir, pero no, porque hay gastos que Karen no realiza. Yo pago una colegiatura, llevo niños al nutriólogo, al psicólogo, ya no sé qué tantas cosas más. Y entonces eso ayuda a que haya una diferencia en la capacidad contributiva. Nuestros ingresos serán iguales, sí, pero nuestra capacidad contributiva es distinta. Por eso yo voy a poder utilizar las deducciones personales
que tenga derecho en función de este pago de colegiaturas, por ejemplo, cuando pagas a un niño que va desde preescolar hasta la preparatoria, y si cumples con los requisitos como pagar con una cuenta bancaria tuya, de una cuenta abierta tuya, pagarle la colegiatura, entonces implica que la vas a poder meter en la declaración anual. Esas no se meten al mes, ¿sí? El pago del nutriólogo, del ortodoncista, de ese tipo de temas, siempre y cuando estén pagadas con tu cuenta bancaria abierta a nombre de la persona beneficiaria, entonces en ese momento va a poder utilizar el comprobante para deducción, aminorar el pago del impuesto de manera legal, ¿sí? Y por último, mantener actualizada también la información ante el Servicio de Administración Tributaria. Bien, aquí están aquí están las deducciones de los gastos mensuales. Estas son deducciones autorizadas. Recuerden, dijimos hay dos: la autorizada, que es de acuerdo con lo estrictamente indispensable para tu actividad, y por otro lado están las deducciones personales. Estas son las autorizadas. ¿Qué requieres para funcionar? ¿Qué requieres para que tu negocio emprendedor empiece a funcionar? Bueno, pues por lo mientras pagar sueldos, salarios y cuotas patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Se pueden deducir? Sí. ¿Estrictamente indispensable? Sí. Si necesitas personal, pues entonces necesitarás o tendrás la oportunidad, de poderlas deducir. Dos, el arrendamiento del inmueble. Sí, ya les pusieron por ahí en la reforma fiscal, ¿no? Que ahora ya para poder cobrar las rentas mediante litigios, vas a tener que exhibirle al juzgador los comprobantes fiscales. Es decir, que si rentabas sin comprobantes, ahora ya el juez se convierte también en una especie como de auditor. ¿Sí soy claro? Me rentan este espacio, acordamos el precio y el lugar, 20,000 pesos mensuales, ninguno de los dos paga impuestos, uno el IVA y el otro el ISR, y de repente dejo de pagar y me demandas. Entonces la demanda debe de llevar anexos ya a partir del próximo año sus comprobantes fiscales de cada mensualidad. ¿Va a cambiar la forma de que se renten los inmuebles? Definitivamente sí, porque la magia del arrendatario ahora va a ser de que pues, si me demandas, pues entonces vas a tener que exhibir los comprobantes de que estuvimos pagando los impuestos. Y digo pagando porque son los dos, uno paga el IVA y el otro paga el impuesto de la renta por el ingreso que tiene. Es un problema que realmente tienen los dos, ¿sí? Bien, otros servicios como teléfono y luz, la papelería y activos fijos como equipo de cómputo, equipo de transporte, mercancías, materias primas utilizadas para producir el bien o el servicio. Todo esto es de lo que puede deducir, entre otras cosas, como deducción autorizada, una persona dentro de este régimen empresarial y profesional. Dentro de la declaración anual, porque estos son mensuales, como lo dice la lámina, están los que son las deducciones de carácter personal. Aquellas que comentábamos que únicamente tienen las personas físicas y que pueden acumular como gastos también. Están los gastos médicos, hospitalarios, personales, de tu esposa, de tus hijos, de tu concubina o de aquella persona que tenga una dependencia económica de ti. ¿Los vas a poder meter? Sí. Ojo, los requisitos, entre otros, es que estén pagados desde cuentas abiertas del contribuyente. Si lo pagaste en efectivo, no te va a servir, ni lo metas, porque cuando te auditen el fisco va a empezar a sacar comprobantes fiscales. Es bien común que el contador, digo, no para hablar mal de nadie pues, pero a veces te recibe documentación que no te debería de recibir, y en el afán de tener una buena relación con el cliente le acepta lo que le lleve, sin cumplir requisitos fiscales, y esto a la tarde va a ser un problema. Donativos, ya lo habíamos comentado, siempre y cuando se expida un comprobante fiscal de donatario autorizado, también son susceptibles de deducción. Aportaciones voluntarias del Fondo para el Retiro, tema importantísimo el día de hoy, sobre todo para el millennial, porque se está acabando la lana de las pensiones, ¿no? Y entonces hay a ver qué les va a tocar a ellos. Bueno, es importante que vayan abonando de aportación, ya no solamente la que establece la ley, una aportación voluntaria que aparte va a ser deducible de impuestos. Están incentivando a eso, a que le metas dinero a tus cuentas individuales de ahorro a efectos de que cuando llegues a la vejez tengas una cantidad que te permita vivir.
Las pensiones estuvieron hechas para 5 años. Esa era la idea, ¿no? Salías a los 60 años, 65 años y ya durabas poco tiempo de vida. Ahora la vida se ha hecho más larga y esto ha hecho de que el dinero ahorrado no te alcanza. Entonces hay que buscar la forma para hacerlo. Es un tema que en unos años va a generar un gran problema en nuestro país. Gente desempleada de cierta edad, sin empleo y sin ahorro para el retiro. Perdón. Una pregunta, ¿hasta cuántos años hacia atrás se puede como recuperar lo de la deducción? Es que tengo una amiga que ayer estaba platicando con ella y ya tiene muchos años pagando el crédito hipotecario de su casa, pero no sabía que lo puede deducir. Sí, eso. Sé que puede ir hacia atrás y recuperarlo, pero ¿hasta cuántos años atrás? Pues realmente tendría que presentar una declaración complementaria de los ejercicios anteriores, que creo yo que es un poco complicado. Yo pensaría que dentro de los 2 años atrás realmente tendría hasta los 5 años. Sin embargo, contablemente hablando, yo creo que podría ser lo de los 2 ejercicios atrás. Y es únicamente sobre los intereses efectivamente pagados del crédito hipotecario también, no de negocios. Ok, la otra es el transporte escolar obligatorio. Cuando es obligatorio, si el niño no tiene obligatorio irse en el transporte de la escuela y lo metes, también está mal. Tiene que ser una obligación por parte de los colegios. Intereses de los créditos que ya comentábamos ahorita, y los pagos por primas de seguros de gastos médicos también tienen esta deducción personal. Uno de los problemas más grandes que tenemos aquí es eso: no sabemos las deducciones, no las conocemos, y quizá hemos estado pagando por mucho tiempo alguna deducción y hasta ahora nos damos cuenta, como lo estamos viendo ahorita, y eso es bien común, bien común. Estos es de los temas que tenemos que manejar muy bien: qué puedes meter como deducción autorizada para tu negocio, pero también qué deducción tienes tú en lo personal en función de lo que pues personalmente gastas para ti, para tus hijos, tu cónyuge, tu concubina, tus ascendientes o aquellas personas que tengan una dependencia económica. Bien, y vamos a entrar ahora a este régimen, el régimen de incorporación fiscal, quizá el más buscado, como lo decíamos hace un momento, porque en su mayoría estamos hablando de micro y pequeñas empresas, y estamos hablando también que estas son las que otorgan mejores condiciones para alguien que va a emprender o que va a iniciar. ¿Qué es un régimen de incorporación fiscal? El artículo 111 de la Ley del Impuesto de la Renta refiere lo siguiente: está dirigido a personas físicas que realicen actividades empresariales, de las que ya hablamos hace un momento, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera un título profesional. Si se requiere un título profesional, ¿cuál sería el régimen? Pues el anterior, ¿sí? Para el médico, para el abogado, para el contador, para el administrador. Aquí se puede llevar a cabo la actividad, pero no se requiere un título profesional, y que de recibir ingresos como salarios, asimilados o cualquier otra vía, no solamente esto, no debe de rebasar los 2 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. Y esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque a veces dicen, bueno, de mi actividad empresarial, de esta actividad de la que estoy hablando aquí, que no requiero título, no rebasé los 2 millones de pesos. Ok, de ahí no, pero ¿qué tal de acá? Estás también en salarios y también tienes otros ingresos, como por ejemplo intereses o arrendamientos, y entonces sumados sí rebasan los 2 millones de pesos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Estamos refiriéndonos a la suma de todos tus ingresos, todos. En el caso personal, yo estoy en nómina, tengo actividad profesional y tengo arrendamiento de inmuebles. Si yo quisiera estar en este régimen, tengo que cuidar que la suma de estos 3 ingresos que yo tengo no superen los 2 millones de pesos, aun y cuando mi actividad empresarial, en este caso empresarial, fuera menor que de los 2 millones de pesos. Es la suma de todos. Y aquí es donde a veces nos enfrentamos en ese problema. ¿Cuándo identificar en qué momento saliste del régimen? Cuando ya saliste, ya superaste los 2 millones de pesos, el contador debe de estar atento y decir, a ver, a partir de aquí cambias de régimen. No podemos ya estar en este porque el sistema te expulsa. Y el SAT sabe, el SAT lo sabe, pero el que no sabe a veces es el especialista o el asesor, y te pone a tributar algunos meses fuera del parámetro, y ahí es donde vienen las sanciones,
porque ya no estás dentro de los requisitos que exige este régimen de incorporación fiscal. ¿Cómo es el entero del impuesto? Bueno, el entero del impuesto causado por el régimen de incorporación fiscal se hace de la siguiente manera. Se calcula y entera a más tardar el 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero. Es bimestral. Esa es una de las facilidades administrativas que otorga esto. Que no tengas que estar mes a mes, sino que te da la facilidad de que cada 2 meses se esté enterando y se esté declarando este impuesto. Esto es mediante la declaración que se presenta a través de los sistemas que disponga el SAT en la página de internet. Lo mismo, la información la vas a encontrar precargada y tú la vas a validar con tu firma electrónica y la mandas y te quitas el problema. Administrativamente hablando, creo que esto trabaja muy bien, Es decir, a veces no tienes que teclear nada más que una validación y se acabó. Claro, tienes que revisar que con tu documentación coincida con lo que está precargado en el sistema para que no haya problemas, ¿verdad? Pero realmente esto es muy sencillo de llevar. La utilidad fiscal se determina restando los ingresos del bimestre efectivamente percibidos, otra vez, lo efectivamente pagado, menos las deducciones autorizadas efectivamente erogadas, y se aplica la siguiente tabla. Antes de que se me olvide, a diferencia de las personas físicas, las personas morales tributan con una tasa del 30%. Siempre, recibas 10 pesos o recibas 10 millones de pesos, no cambia. En el caso de las personas físicas, como lo podemos ver aquí, la tabla te permite empezar a pagar desde un 1.92% hasta un 35%. Alguien decía por ahí, no, pues es que es más caro ser persona física porque la tasa es del 35%. Bueno, pero es progresiva, empiezas desde un 1.92. Y entonces esto te permite poderte ubicar en algunas de estas. Vamos a suponer que es alguien que está percibiendo 10,000 pesos al mes, por ejemplo. ¿En dónde lo ubicaríamos? Bueno, pues tenemos un parámetro que es un límite inferior y uno superior. Los 10,000 pesos estarían dentro de esto, ¿no? Entonces vas a pagar una cuota fija, una cantidad que no se mueve, que en este caso serían de 494 pesos. Pero vamos a suponer que al ser 10,000 pesos hay una cantidad que exceda del límite inferior. ¿Cuánto sería? 1,570, 1,500. Pues por ahí, ¿no? El excedente de los 8,420 van a pagar un impuesto que en este caso es un 10.88. No tiene ningún chiste. Pagas tu cuota fija más el 10.88 de lo que exceda del límite inferior, que son 8,420. ¿Estamos claros hasta aquí? O sea, realmente es una forma muy fácil de cubrir los impuestos aplicando esta tabla de cálculo de impuesto de la renta de carácter progresivo que prácticamente utilizan todos los regímenes de las personas físicas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bien, ¿cuáles son los beneficios que otorga esto? Los beneficios que otorga el régimen de incorporación fiscal son los siguientes. Primero, reduces hasta el 100% de impuesto a pagar si sus ingresos anuales no rebasen los 300,000 pesos. Ojo, si no rebasas la cantidad de 300,000 pesos, entonces el 100% del impuesto de la renta está reducido, no lo pagas. ¿Sí? Como lo señalaba ahorita su compañero, bueno, esto es un régimen de carácter transitorio. La intención no es que te quedes ahí, la intención es que vayas evolucionando en el emprendimiento hasta que llegues finalmente al régimen general de ley, o que llegues a un régimen correspondiente a persona física, si fuera el caso, ya sea en cualquiera de los esquemas que vimos. Obtener descuentos sobre el impuesto sobre la renta que permiten a dichos contribuyentes entrar poco a poco a la formalidad. El primer año, como lo tenemos aquí en la siguiente lámina, pues refiere que está reducido o disminuido en un 100%. Eso es bastante atractivo. La verdad es que es muy complejo y ahorita vamos a ver todo lo que se tuvo que entregar
o prometer, por así decirlo, a una persona que va a incorporarse mediante este esquema para poder entrar. Una persona que esté en la informalidad realmente debe ser algo muy bueno lo que le ofrezcas, porque de otra manera menor que cero no hay. No sé si me entiendan la idea. Si no pago nada acá, pues ¿cómo le hago para entrar acá cuando acabo de pagar un peso? Esa diferencia es importante cuando hay cero. Y entonces dice, el primer año 100% disminuido. Segundo 90, tercero 80, así sucesivamente hasta que llegue un momento en que en el año 11 ya vas a tener que pagar el 100% de impuestos sobre la renta. Régimen transitorio, vas a salir de ahí, entonces ya vas a entrar al de régimen de actividad empresarial y profesional o al que te corresponda de acuerdo con la actividad. Por eso dice que es un máximo de 10 ejercicios consecutivos y una vez que hayas concluido debes de tributar en el régimen que te corresponda. ¿Está claro? Este es uno de los principales beneficios que tiene, ¿eh? La posibilidad de irte formalizando de manera gradual, que no sea tan agresivo pues el cambio de la informalidad a la formalidad. Ahí también aplica la disminución de IVA y IEPS por las operaciones hechas al público en general y siempre y cuando tampoco rebase los 300,000 pesos. Y no se presenta declaración anual ni declaración informativa del IVA, solamente se presentan las 6 declaraciones que tienen el carácter de definitivas. ¿Está claro? Cuando se trata de declaraciones provisionales, pues estás acumulando la información para el final del ejercicio fiscal. ¿Sí? Por eso te salen a veces impuestos a pagar o te tocan devoluciones de impuestos porque pagaste quizá más, porque con el paso del tiempo las deducciones te van a ayudar a disminuir. Por eso normalmente recibes una cantidad al final, una devolución. Sin embargo, pues aquí no hay declaración anual. Presentas 6 declaraciones que son definitivas y te quitas el problema. Una aminoración de la carga administrativa que creo yo que también es importante. Otro beneficio más, en muchas ocasiones las personas que se encuentran en la informalidad tienen ciertos campos de negocios vedados y esto es porque no tienes la oportunidad de poder emitir comprobantes fiscales. No sé si les ha llegado a pasar, pero yo sí tengo clientes que llegan y les dicen, oye, pues quiero esto, quiero hacer este negocio contigo. ¿Sí? ¿Emites comprobantes fiscales? No, pues contigo no puedo. Y entonces esto los limita en sus actividades de cualquiera de los que acabamos de ver ahorita. La posibilidad que te da este esquema es eso. Vas a poder emitir comprobantes fiscales digitales por internet, lo que permite negociar con clientes de niveles superiores, más grandes, ¿no? Normalmente ya los clientes que ya son de un nivel de ingresos importantes, todos te van a exigir formalidad, que estés en un régimen que les entregues un comprobante fiscal y por lo tanto también tú vas a tener que meter las deducciones que te correspondan. Otra cosa importante, tenemos cerca de 15 millones de usuarios que ya utilizan las tarjetas para pagar. ¿Sí? O sea, ya no andas cargando con el efectivo, sino con un plástico, resuelves tu ánimo de consumir. Bien, pues las terminales bancarias preponderantemente se le entregan a las personas que están dentro de un régimen. Por ejemplo, este régimen de incorporación fiscal. Vemos muchos jóvenes emprendiendo el día de hoy que se dan de alta en este régimen y que tienen oportunidad de alcanzar entonces un punto de venta. Y sí, lo ves inclusive en las tiendas, ¿no? A mí me pasa con mis hijos que vamos, no me alcanza el efectivo, pero hasta el niño sabe, ¿no? Dice, pero traes tarjetas, a ver, pues págale. Entonces pagas y complementas tu pago y es gracias a eso. También esto inhibe al consumidor. Si vas a un lugar y sabes que no tienen pago con tarjeta, a veces ni vas, por lo mismo, ¿no? Entonces, todo esto suma como una ventaja para participar en este régimen de incorporación fiscal. ¿Qué otros beneficios? Ya no vamos a hablar ahorita de lo fiscal, solamente quiero comentar brevemente las oportunidades o beneficios que da este régimen de incorporación fiscal, pero ya no visto desde la óptica fiscal, sino de la seguridad social. Y esta fue alguna de las cosas que se sumaron a este esquema, porque de inicio cuando empezó el régimen y que esperaban grandes cantidades de personas, nadie se acercó. Y es por lo que les decía, bueno, ¿qué me da a mí de beneficio formalizarme si voy a pagar impuestos y antes no pagaba? Por muy aminorado que esté la carga administrativa, pero ¿qué hay? Entonces empezaron a sumarle ciertos beneficios como estos de aquí. Estos fueron posteriores a...
Entonces viene número 1, subsidio hasta por 10 años para el pago de cuotas obrero-patronales. Disminuciones, no quiere decir que no pagues, quiere decir que está también disminuida las cantidades a pagar. Bajo este esquema, los primeros 2 años al 50%, el 3 y el 4 al 40%, el 5 y el 6 al 30%, 7 y 8 al 20% y 9 y 10 al 10%. ¿Te ayuda? Por supuesto que te ayuda, porque también es una obligación que tienes. Hay que te toque que un trabajador tenga un accidente y no esté asegurado. Te va a hacer ver tu suerte, ¿eh? Ya lo hemos visto nosotros y la verdad es que es sumamente complicado. Chiquéalo, llévale flores y los bombones todos los días, porque donde vaya y cuente algo, te va a dificultar mucho con el Seguro Social. Con sendas multas, las multas de Seguro Social son brutales, ¿eh? Y están hechas con la intención de esto. Nosotros tenemos ahorita un cliente que no ha podido empezar operaciones porque me decía, ya quiero empezar, hazme el contrato. Yo le decía, bueno, dame tu firma electrónica para poderte entonces iniciar operaciones en el Seguro Social. Es que no tengo la firma electrónica, pues no puedes iniciar. Hoy precisamente tenía la reunión ahí, bueno, la cita en el SAT para sacar la firma electrónica, porque si le hago el contrato y posteriormente le hacemos el alta, ese contrato de origen y esta relación laboral ya tiene un vicio, porque empezó a laborar sin tener propiamente sin tener la seguridad social. ¿Que la ley te concede del Seguro Social 5 días? Sí, tienes 5 días para dar de alta un trabajador en términos de la ley del Seguro Social, pero donde tengas la mala suerte de que se accidente dentro de esos primeros 5, aún y cuando tengas esa concesión, el Seguro Social te va a sancionar. ¿Sí está claro eso? Es una trampa de la ley, porque dices, bueno, si tengo 5 días, pero llegó el muchacho cayéndose ahí y ya se fracturó, bueno, pues en ese momento ya tienes el primer problema con el Seguro Social por no haber estado asegurado una vez estando laborado. Por eso no se recomienda, sino que lo asegures inclusive un día antes, para que llegue pisando el centro de trabajo asegurado. Sí. Una pregunta, bueno, por ejemplo, una compañera de la carrera comenzó a trabajar en una empresa de maquillaje, por salida, por arriba, se accidentó la mano, metió la mano en una prensadora y no la perdió por fortuna, solamente tuvo heridas bastante graves, incapacitada como 2 meses, pero con la noticia de que no estaba dentro del seguro. Obviamente sus jefes se portaron como lo mejor en el mundo, pagaron absolutamente todo, porque era lo mínimo que podían hacerlo, ya que no estaba dada, y hasta el momento sigue sin darla de alta. Mira, si me preguntas a mí, yo que soy en pro de la formalidad, porque creo que al fin y al cabo te sale más barato, ¿eh? Si lo que estás tratando de hacer es ahorrar. Nosotros tuvimos un caso de una cliente que estaba haciendo una vivienda y se le cayó un trabajador de un 3er piso. Se lastimó bastante, no sé en qué condiciones haya sido, pero el caso es que pues, el cuate estaba medio desbaratado ahí, sin asegurar. Obviamente que a ti no te conviene que el Seguro Social como patrón se entere. Y entonces lo mismo, pero este duró meses en atención médica de un hospital privado, que todos sabemos que es carísimo. Entonces le estaba saliendo como lumbre, me decía, ¿qué hacemos? Le digo, no, manténlo, aguántalo, sánalo y sobre todo manténlo tranquilo para que no le vayas a encauzar una acción en tu contra, porque finalmente no está asegurado. Realmente si el trabajador supiera la consecuencia, a lo mejor va y la ventila, ¿eh? Y es una cosa gravísima. Yo soy en pro de que trabajador que entra, trabajador asegurado. ¿Perdón? ¿Tienen cárcel? No tanto así, pero son sanciones económicas muy fuertes. Pues casi es como la cárcel, porque te han sacado un dineral. O sea, estamos hablando de que hay sanciones del 70% del crédito. Soy contratista y tengo trabajadores, no los doy de alta y entonces los pongo a trabajar y es dinero nada más. Sí, ¿Tienen un accidente? sí, es dinero, aunque en la industria de la construcción, también hay que decirlo, tiene un esquema distinto porque es muy dinámico la entrada y salida. Tiene un sistema aparte ellos, para el SATIC, para industrias de la construcción, que les permite hacer este movimiento tan de altas y bajas tan constante que se da. Hay trabajadores que los ocupas algunos días en el año, por ejemplo, para el colado, y ya después no los vuelves a ver. Sin embargo, deben de estar asegurados y deben de recibir todas las prestaciones de carácter laboral que debe tener un trabajador. No es cárcel,
pero sí son sanciones muy severas por parte del Seguro Social, que aparte al ser un organismo fiscal autónomo, pues te puede sancionar, te puede multar, te puede embargar. Entonces, en ese sentido, hay que tenerle respeto al Seguro Social. ¿Sí? Bien, facilidades de pago, las cuotas, los plazos mensuales son distintos y permiten pagar de manera diferida o con ciertas facilidades para pagar. Esto es por la cuestión de seguridad social. Tienes oportunidad también de que tus trabajadores accedan a créditos para la vivienda, por ejemplo, para el Infonavit, para el uso del Infonacot y ese tipo de esquemas, que ya no son propiamente para el patrón, pero que de alguna forma mantener contento al trabajador reditúa también para la empresa. ¿Sí? Y cuando es una persona, por ejemplo, autoempleado, puede darse de alta en el Seguro Social. Sí, porque estas prestaciones no solamente son para el trabajador, son para el patrón también, que eso fue uno de los beneficios. Por eso decían, no sé si escucharon alguna vez los comerciales, te damos atención médica a ti, patrón, y a tus trabajadores también. Entonces, si eres un autoempleado que vas a estar dentro de este régimen, también tienes la oportunidad de recibir esas prestaciones médicas, hospitalarias y lo que ofrece pues la seguridad social. Bien, así como también hay beneficios de seguridad social, también tenemos otra de las ventajas que tiene alguien que ya está constituido bajo un régimen, sobre todo el de esta naturaleza, que es el alcance de los créditos. Una de las desventajas que tiene una persona física frente a una persona moral, que vamos a ver a continuación, es eso, que el ingreso o la participación de capital de varias personas, evidentemente que hace más fácil y más llevadero el manejo económico. Si requieres 20 millones de pesos para funcionar, pues es más difícil que uno los tenga, que los tengan 5, ¿verdad? Y en ese sentido, para minorar esto, se les da como beneficio también el tema de los créditos. Puedes acceder a financiamiento para apoyar en la operación de su negocio de Nacional Financiera, acceder a créditos del Instituto Nacional del Emprendedor, que tengo entendido que ya lo van a volar o ya lo volaron. Pero bueno, son de las cosas que luego uno no entiende, ¿verdad? Si se supone que tienes que apoyar al emprendedor, ¿por qué le quitas los espacios que tenía para poder acceder a esto? Recibir apoyos del Fonacot y educación financiera y productos de servicios financieros a través de Bansefi. Es decir, tienes oportunidad de recibir apoyos de créditos, que en muchas ocasiones es en la pata de la que cojea la persona física, la falta del recurso. Bien, obligaciones. Tienes que solicitar tu alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, emitir y conservar los comprobantes globales e individuales. Puedes emitir comprobantes que son globales de todas las operaciones, que no rebasen una cantidad determinada, no recuerdo la cantidad, pero puede ser uno solo de todas las operaciones, me parece que son 250 pesos. Y además puedes emitir comprobantes en lo individual para cada cliente. Registrar ingresos, egresos, inversiones y deducciones. Pagar erogaciones superiores a 5,000 pesos mediante cuenta bancaria. Ojo, aquí hay una diferencia con los demás regímenes, porque en los demás regímenes a partir de 2,000 pesos tendrás que pagarlos por medios de transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o cheques, ¿sí? A partir de 2,000 para efectos de deducción. Es decir, que si yo voy a comprar este bien y cuesta 1,900 pesos, lo podré pagar en efectivo y el comprobante me va a servir. Pero si cuesta más de 2,000 o más, tendré que pagarlo por cuentas abiertas del contribuyente para que por medios electrónicos, sea tarjeta de crédito, débito, transferencia o cheques nominativos además, se paguen para poderse deducir. Son las reglitas que hay que saber para que no se convierta esto en un comprobante que metas y que la verdad no te lo considere. Tienes que presentar, como ya lo dijimos, declaraciones bimestrales, retener en el caso de erogaciones por salarios a tus trabajadores, retener y enterar, y finalmente quien salga del régimen de incorporación fiscal no podrá volver a tributar en el mismo. Es una sola ocasión. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Alguna duda? Nada más en la última, dice quien salga del régimen no podrá volver, se refiere a que
si se da de baja porque el negocio no funciona y luego se da de alta o hay... Por ejemplo, si tú de manera voluntaria sales del régimen en ese supuesto que te des de baja o que suspendas la actividad, más bien dicho, entonces ya no podrás volver a incorporarte. Ya estás incorporado. De alguna manera, esto busca que te des de alta entre el SAT y ya dado de alta ya estás. Por eso dice, si ya saliste ya no nos interesas, pues ya estás registrado con nosotros. Otra razón por la que puedes salir es lo que comentábamos hace un rato. Ya excediste los 2 millones de pesos. En automático el sistema te va a expulsar, el del SAT, y el de tu contador debería ser el mismo. O sea, ya no tributar bajo el RIF, sino buscar un esquema de los que coincida con tu actividad. Bien, finalmente vamos a hablar acerca de este polémico tema entre ser una persona física o ser una persona moral. Quizá aquí esto es lo más importante de ver. ¿Qué te conviene más a la hora de tener un negocio? ¿Ser una persona física o ser una persona moral? Bien, dependiendo. Ninguna fórmula es igual. A lo mejor ella puede tener condiciones que refieran a cosas muy propias para ella, por ejemplo los hijos que decíamos ahorita. Pero también habrá casos donde se requiera tener mayor capitalización entre varias personas y entonces habrá que buscar el esquema. No es una receta de cocina, habrá que ver las características propias de cada quien para saber cuál de estos dos funciona mejor. Y dentro de esto saber en personas físicas en dónde te puedes ubicar. El primero es el costo de la constitución. Una persona física no se tiene que constituir ante nadie, simplemente va aquí al SAT, se da de alta y bienvenido, ¿no? A partir de ahí ya tienes obligaciones sustantivas de pagar y formales de declarar y demás. Una persona moral no, una persona moral requiere de un procedimiento previo, que es su constitución. Y la constitución tiene un valor económico. O sea, te cuesta. Hay que ir con un notario público, hay que hacer el registro ante el registro público de la propiedad y el comercio, aquí en el estado de Michoacán, y entonces a partir de ahí empiezan una serie de funciones. Ventaja o desventaja, pues para cada quien, ¿no? Habrá el que se quiera constituir, porque también hay que decirlo, que una persona legalmente constituida tiene de manera muy clara y asentada las obligaciones de las partes. En otras condiciones, pues es una sociedad irregular en donde al final del día no le vas a poder exigir al otro el cumplimiento de una obligación porque no está plasmada en un contrato. Aquí en la Constitución sí lo está. Número 2, tienen obligaciones similares uno y otro, tanto personas físicas como personas morales. O sea, en general tienes que darte de alta, tienes que presentar declaraciones, enteros, pagos, retenciones y demás. O sea, aunque la persona moral es mucho más compleja, finalmente las actividades a realizar pues son muy similares. 3, el momento de acumulación de ingresos difiere, salvo el régimen de las personas morales de flujo de efectivo. Es decir, difiere por lo siguiente: las personas físicas solamente lo hacen sobre lo que dijimos, los ingresos efectivamente cobrados y las cantidades efectivamente pagadas. Las personas morales del régimen general, dijimos que no importa que te las hayan pagado o no, las facturas emitidas se acumulan para ingreso y entera el impuesto aunque no te lo hayan pagado. Esto yo creo que sí es algo muy importante a considerar, porque debes de tener una capacidad económica que aún sin percibir el ingreso, tengas que pagar el impuesto. Esto sí es para razonarse, porque si no vas a empezar a incumplir, y la justificación del no pago, pues no es ninguna justificación para el SAT. El SAT te va a exigir el pago de la contribución. 3, la tasa impositiva. Bueno, pues la diferencia es, como lo dijimos, que las personas morales tienen una tasa que es fija del 30%, mientras que para las personas físicas son tasas del 1.92 y hasta un 35%. Es progresivo. Es decir, pareciera que la tasa de las personas físicas está más adecuada para las necesidades y para la fortaleza económica de cada uno, de acuerdo con tus ingresos. Creo yo que esto también es importante, porque aquí es a 30, mucho, poco, puedas, no puedas. En la otra hay una mayor consideración en función de las deducciones personales y en función de esa progresividad del impuesto. Siguiente. Las personas morales pagan el impuesto mediante un coeficiente de utilidad
que utiliza la información del ejercicio anterior. Yo les comentaba que el régimen general es complejo en buena medida por esto. Tienes que saber el coeficiente de utilidad del año anterior para pagar el impuesto de este año. Y a lo mejor te fue muy bien en este de atrás y en este no. Y vas a tener un sacrificio económico que no corresponde con tu realidad. Por eso esto hay que tenerle mucho cuidado. Dice, pagan mediante coeficiente de utilidad respecto a la utilidad del año anterior, lo que puede no representar su situación actual, no así las personas físicas que calculan sobre lo efectivamente cobrado y pagado. Que el año pasado me fue muy bien y ahora me está yendo muy mal. Pues sí, pero el cálculo del impuesto del régimen general de ley es sobre la información del año anterior. Y entonces te va a poner bastante complicado para cumplir. No es real, sino es de acuerdo con la información de atrás. La persona física y el régimen de acumulación de ingresos de las personas morales del que hablábamos, ese sí permite que haya sobre lo efectivamente cobrado y pagado. Siguiente, y también importante, las personas físicas sencillamente no calculan el ajuste por inflación. Las morales, sí. Las de flujo efectivo, no. ¿Sí estamos claros? Hay una oportunidad pues en las personas morales que te aligera la carga administrativa y los pagos. Ese de flujo de efectivo, por eso hago tanto hincapié, porque si quieres constituirte como persona moral, bueno, pues tienes esa ruta para irte que no sea el régimen general de ley. Nomás cuida los requisitos y que los cumplas. En el caso de las personas físicas es más sencillo porque todos están bajo ese mismo esquema. Siguiente, las personas físicas responden, y esto es un contra de las personas físicas, que respondes con tus activos personales. Si tú tienes negocios con alguien y resulta que no cumples, entonces se van a ir sobre tu patrimonio, tu casa, tus carros, tus bienes. La persona moral tiene por objeto preponderante esto, ¿no? Soslayar o separar la responsabilidad de la moral respecto de las personas que la componen. ¿Sí? Gran ventaja, sí, porque en este caso solamente respondes al monto de tu aportación. Que le fue mal a la moral y que se la va a llevar el tren y que la van a embargar, embárguenla, pero no me trasciende a mí, salvo en ciertos supuestos. Cuando se demuestra una total irresponsabilidad puede trascenderle a los socios, pero hasta ahorita está con ese límite. Es lo que se comentaba ahora con el tema de la responsabilidad penal, del compliance, que ya se puede decretar la muerte de las personas morales. Sí existe la pena de muerte en México, lo decían, ¿te acuerdas? Y dice sí, en el momento de que se extinga la sociedad por petición de autoridad. ¿Sí? Las personas físicas tenemos pena de muerte en México, no, pero las morales sí. Bien, seguimos. Las personas físicas, una vez que paguen impuestos a sus acreedores, estos dos pueden disponer de manera libre de su dinero. Gran ventaja. Hay que decirlo con todas las letras porque es responsable decirlo. El dinero de las personas morales es más caro que el de las personas físicas. Es decir, me explico. Paga tus acreedores, paga tus impuestos y dispón como persona física del remanente de la manera que quieras. Cuando se trata de personas morales y que se trata de distribución de dividendos, hay que hacer un procedimiento, número uno, y hay que pagar impuestos de ese dinero. Entonces, si te iban a dar 100 pesos, pues ya te van a llegar tus 80 porque la empresa retiene. ¿Sí soy claro? Es más caro ese dinero porque tiene un impuesto de por medio para poder disponer de esos dividendos. Y tampoco es en cualquier momento. ¿Sí está claro? Esto limita en cierta medida a las personas morales. Esa es una de las razones por las que cuando asesoras, haces hincapié en esto y le dices, a ver, nada más que toma en cuenta que el dinero de las personas morales es más caro. Porque acá dispones de manera inmediata del remanente, acá no. Primero hay que hacer cuentas y luego hay que pagar impuestos sobre lo que se va a pagar. Si yo le voy a pagar de dividendos a ella que es mi socia, pues le voy a decir, a ver, de esos 100 pesos tus 80, yo retengo los 20 y yo los entero. Entonces te salió más caro que una persona física. Pues sí. Siguiente, la persona moral para poder extinguir sus actividades tiene que seguir un procedimiento de disolución y posterior liquidación. La persona física pues simplemente va y suspende su actividad de ahí al SAT y se acabó el problema. No tiene más. Siguiente, las personas físicas cuentan con las deducciones personales, las personas morales no. La persona moral no va ni al nutriólogo,
ni al dentista, ni gastos médicos, ¿verdad? Sin embargo, las personas físicas sí tienen estas deducciones personales que en el ejemplo que hacíamos ahorita con la compañera, bueno, pues se puede llegar a dar. Y eso te ayuda también a disminuir la carga contributiva. Finalmente, una persona moral brinda más seriedad al negocio. Esto es bien importante, parece que no, pero hay muchas empresas que no negocian si no se trata de otra persona moral. Es la verdad, ¿eh? Serás muy honorable como persona física, intachable y todo, sí, pero hay una especie como de veda para estos que son personas físicas. Ejemplo, en la industria de la construcción, cuando se trata, por ejemplo, de licitaciones de montos importantes, te piden que haya un capital en la persona moral. En la moral, o sea, te ponen como requisito que seas moral y que tengas un capital de 20, 25 millones de pesos para poder participar en la licitación. Esto veda la posibilidad de una persona física que ni es moral y difícilmente va a tener esa posibilidad económica de poder participar. Da más seriedad al negocio, sí. Se entiende que le apuesta más al negocio. Una persona moral constituida se entiende que apuesta más por su negocio, tiene más que perder que una persona física inclusive. Es claro, hay de todo, ¿verdad? Hay empresas cuya acta constitutiva pues es simplemente el acta constitutiva y el portafolio que la contiene, sí, pero para eso se piden la situación fiscal y ya tienes la posibilidad de saber quién es el otro, inclusive cómo tributa. Y finalmente, el capital de inversión es más fácil de conseguir entre varios que entre uno solo. Entonces, como pueden ver, aquí encontramos pros y contras tanto de una persona física como de una moral, como de las facilidades que otorga cada uno de estos dos regímenes que se analizaron con un poquito más de calma. Y pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar. ¿No? Lo último, a mí me restaría nada más por comentar que es importante que si te vas a constituir también lo hagas dentro de una sociedad que sea la adecuada. Eso es un tema que va de la mano con esto. A mí no me da el tiempo ya para verlo, pero sí vale la pena decirlo, que esto va de la mano con el tipo de sociedad que tú requieras en el caso de constituirte como una sociedad mercantil. Hay 7 regímenes distintos. Sí. Justamente iba a mencionar eso, por ejemplo, yo en mi caso, que apenas vamos a iniciar con las operaciones de la empresa, Sí. somos en este caso 2 las inventoras de los desarrolladoras del producto y 2 inversionistas. Son familiares, pero ahora sí. Entonces, habíamos considerado obviamente de personas morales, una SR, no sé qué tan conveniente sería, dado que apenas vamos a iniciar la operación. Claro, repito, dependiendo del caso. Te voy a decir por qué. La sociedad de responsabilidad limitada tiene como característica que busca limitar el acceso a la sociedad. Ahora sí que literalmente que sean pura gente que tú puedas conocer e identificar. Ese es el riesgo de una SA, que el día menos pensado en una junta puedes reunirte ahí con alguien que sea de dudosa reputación y es tu socio. Y acá pues eso ayuda. De hecho no son acciones, son participaciones sociales. Puede ser, aunque yo te diría, si no vas a superar los 5,5 millones de pesos de actividad, que pudieras empezar primero por el de acciones simplificadas. Es más barata la constitución, no tienes que ir ante un notario público, lo haces de manera electrónica ante la Secretaría de Economía, eres una persona moral y lo único es que tienes esa limitante entre algunas otras cosas, pues que es no superar los 5,5 millones, 5,508,000, porque empezó como 5 millones, pero se ha estado actualizando en términos de un transitorio de ley y esto ha hecho que ya eleve a 5,508,000 pesos. Sí. De ingresos del ejercicio anterior. Ustedes que van a empezar, se toman unos meses, se saca una división entre ese número de meses, se multiplica por 365 días en el año para ver que no los vayas a rebasar. Pero yo soy de la idea que mientras puedas utilizar este beneficio, sobre todo de constitución, que es muy sencilla, ¿sí? Y que por eso se hicieron las SAS, podías hacer hasta tú sola, ¿no? La sociedad de acciones simplificadas te permite ser unimembre, o sea, un solo miembro.
Es la gran ventaja de estas, ¿no? ¿Cuántas veces se constituyen las sociedades con otras personas que realmente ni pelas? Porque los necesitas, porque la ley te los pidió. Pero aquí se puede que sea un solo miembro, o si son más, pues que empieces de una manera, ¿qué te diré?, de menos a más. Empieza con una sociedad que te exige administrativamente y económicamente poco, y conforme vayas aumentando y creciendo, pues ojalá que en esas te veas y entonces ya brinques ahora hacia una SDRL. ¿Verdad? Bien, ¿alguien más? Muchas gracias. ¿No? Bueno, pues yo les agradezco que hayan estado aquí. Muy buenas tardes a todos.